Muy bien, bienvenidos a todos una vez más. Vamos a tener una palabra de oración para ir a nuestro tema. Querido Padre, bendice tu palabra, bendice cada corazón presente, que tú llenes cada hogar, que llenes cada corazón y cada matrimonio de tu presencia y tu bendición. Ayúdanos a detectar, descubrir, recordar los factores que influyen en la satisfacción matrimonial para ponerlos por práctica. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, tengo un versículo que quiero compartir con ustedes que tiene que ver con la obediencia de Abraham. Dice en Génesis capítulo 15, en el capítulo 18, versículo 16, dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a sus hijas y a su casa, a su familia después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. La obediencia para Dios es un asunto no negociable. El tema de hoy es la obediencia a la palabra de Dios, el matrimonio y la obediencia a la palabra de Dios. Estamos viendo los factores que impactan la satisfacción matrimonial. Aquellos que una vez descubiertos, puestos en práctica, incrementan nuestra satisfacción en el matrimonio. Un factor espiritual que impacta profundamente la satisfacción matrimonial es la obediencia a los mandamientos de Dios. Esto es crucial. Los mandamientos de Dios, ¿por qué son importantes? Bueno, porque personifican el carácter de Dios. El apóstol San Pablo en Romanos capítulo 13, versículos 9 y 10, allí habla y dice que el cumplimiento de la ley de Dios es el amor. Y Dios es amor. El carácter de Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Y sus mandamientos son amor. Los mandamientos son una personificación del carácter amoroso de Dios. Elena de White enfatiza el valor que representa la ley de Dios. En el libro El Camino a Cristo, en la página 60, ella escribió: la ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Es la personificación del gran principio del amor. Dios es amor y todos sus mandamientos también son amor. Romanos capítulo 13, versículo 10. Los mandamientos que personifican el carácter de Dios para el apóstol San Pablo también fueron importantes. Ahí está el versículo que acabo de mencionar: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley de Dios es el amor. ¿Y cómo es el carácter de Dios? Primera de Juan capítulo 4, verso 8 dice que Dios es amor. ¿Logramos ver la dimensión? Los mandamientos son la personificación del carácter de Dios, un trasunto del carácter de Dios, que es amor. La obediencia es una manifestación entonces del amor. La obediencia está relacionada con el amor. Según la Biblia, la observancia de los 10 mandamientos es una manifestación visible del amor a Dios. Jesús dijo en San Juan 14, 15 y 21, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Jesús reconoce a los que le aman en aquellos que son obedientes a sus mandamientos. ¿Notan cómo la obediencia es importante para Dios? En el matrimonio debemos vivir esta experiencia. ¿Por qué? Porque la obediencia es un factor imprescindible en el matrimonio. Un matrimonio debe vivir una vida ordenada. En un hogar debe haber obediencia, deben haber normas, debe haber un respeto. Entonces, la obediencia viene a ser un factor imprescindible, no puede faltar en el matrimonio. El matrimonio cristiano debe estar cimentado o fundado en este principio eterno, la obediencia a los 10
mandamientos. La obediencia a los 10 mandamientos salvaguarda la fidelidad y la confianza en la vida matrimonial. Hay un mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Un mandamiento que es profundo, que va más allá de la letra. Jesús, hablando en el Sermón del Monte en Mateo, él dijo que el mandamiento no cometerás adulterio no se trata solo de obedecer la letra del mandamiento. Cualquiera que mire en su corazón a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella en el corazón. Entonces, el mandamiento séptimo, que habla de no cometer adulterio, es un mandamiento que debe ser obedecido en todo matrimonio. Si alguien dice que en realidad la ley de Dios no tiene ningún valor, o no es vigente, o que está desactualizada, está diciendo que entonces es muy factible que el séptimo mandamiento podamos transgredirlo, y por eso tenemos tanta desgracia en muchas parejas a causa del adulterio. Los mandamientos de Dios son fundamentales. La obediencia a los mandamientos de Dios salvaguarda, protege la fidelidad y la confianza en la vida matrimonial. La obediencia es un principio, no un sentimiento. El matrimonio, como los mandamientos, son de origen sobrenatural, ya lo hemos dicho. Ambos proceden de Dios, del Creador. Los mandamientos vienen de Dios y el matrimonio también viene de Dios. Ambos nacieron en la mente del Creador. Ambos se relacionan con la felicidad del ser humano. Dios creó al ser humano para ser feliz y creó el matrimonio para la satisfacción matrimonial, la satisfacción plena del ser humano. Pero también creó los mandamientos, su santa ley, para salvaguardar, para proteger, para amparar la institución matrimonial y protegerla. Así que el matrimonio no es de origen humano y tampoco lo es la ley de Dios. Antonio Miralles, autor del libro El matrimonio, Teología y Vida, en la página 15 escribe lo siguiente: el matrimonio no es el fruto de una evolución social, más o menos primitiva, y tampoco una imposición convencional de la sociedad. Ni la sociedad lo crea, ni el ser humano lo impone a su gusto. El matrimonio tiene su origen en Dios, dice Antonio Miralles. El matrimonio es una institución entonces espiritual, porque tuvo origen en la mente de Dios, y Dios es espiritual. Miralles, así como Elena de White, están dando lugar a la espiritualidad que es inherente a esta institución matrimonial. Si el matrimonio y los mandamientos tuvieron su origen en Dios, entonces ambos son de carácter espiritual, porque Dios es espíritu, dice Juan 4:24. Dios es espiritual. Y Dios, siendo espiritual, crea el matrimonio, que es y debe ser espiritual. Debe nutrirse de lo espiritual. Y Dios le dio al matrimonio una salvaguarda, una protección, una valla protectora. Y la valla protectora del matrimonio son los 10 mandamientos, su santa ley. Así que la obediencia a los mandamientos viene a ser una fuente de confianza mutua. Al introducir el elemento espiritual en la experiencia matrimonial, la obediencia a Dios ocupa un lugar preponderante en la conducta de los cónyuges. Tener un cónyuge que ama y obedece a Dios genera confianza, paz. Y esa confianza y paz deben experimentarla ambos cónyuges. Es parte de la satisfacción matrimonial. Estoy casado, estoy casada con alguien que ama a Dios y obedece su ley. Eso me da una gran confianza. Si tu cónyuge ama a Dios, también te amará a ti. Es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que genera confianza. Si tu cónyuge ama a Dios, entonces también te amará a ti. Su obediencia a Dios es una fuente de confianza para ti. Te inspira, te da paz, te da descanso. Estar casado con alguien o casada con alguien que ama a Dios y que le obedece a Dios en sus santos mandamientos. Así que la obediencia a Dios no puede ser subestimada. No podemos ver
que la obediencia a Dios no tiene ningún vínculo con el asunto matrimonial, que el matrimonio vive ahí como de lugar. No, la relación matrimonial será apropiada si ambos cónyuges deciden en plena conciencia vivir en obediencia. Es una decisión de ambos. No puede haber satisfacción matrimonial donde la obediencia a Dios es subestimada o puesta en un nivel sin importancia, escribió David Ormachea. Esto no lo estoy diciendo yo, lo tomé de un libro que consulté. El libro ¿Conoce usted a su esposo? Verdades que la mujer debe conocer acerca del complejo mundo del hombre, página 170. David Ormachea presenta esta situación de que la obediencia no podemos subestimarla cuando se trata de satisfacción matrimonial. La obediencia juega un rol importantísimo. La obediencia a Dios incrementa la satisfacción matrimonial. Por otro lado, Ormachea insiste que la vida matrimonial alcanza un mayor nivel de satisfacción cuando se vive como hijos obedientes a Dios. Entonces, cuando una esposa se considera hija de Dios y obedece a Dios en sus mandamientos, y un esposo se considera hijo de Dios y obedece a Dios en sus mandamientos, la relación de esos dos, de esa pareja, está encaminada hacia una mayor satisfacción matrimonial. El sometimiento mutuo es parte de la obediencia. Por ejemplo, vamos a tomar este caso, el sometimiento mutuo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. La obediencia conducirá a los cónyuges a someterse el uno al otro, cosa que es bastante compleja y difícil, y para algunos difícil de practicar y difícil de entender, especialmente en una sociedad donde es patriarcal, es machista. ¿Cómo el hombre se va a someter a la esposa? Él espera que ella se someta a él. Y algunos utilizan la misma Biblia. La Biblia dice que la mujer casada esté sujeta al marido porque el marido es cabeza de la mujer. Entonces, algunos enfatizan ese punto para que la esposa se sujete. Pero también la Escritura dice, someteos los unos a los otros. Y también dice, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia, a fin de que el sometimiento de ella sea voluntario y sea feliz, sea feliz. ¿Por qué? Porque tiene un marido que la ama, como Cristo amó a la iglesia. Así que la obediencia, noten, si no hay obediencia a Dios, a sus mandamientos, no va a haber sumisión mutua. Y donde no hay sumisión mutua, va a haber crisis. El orgullo, la soberbia, la discusión van a tomar el control de esa relación y la va a resquebrajar, la va a destruir y va a afectar la satisfacción matrimonial. Vamos a tener dos personas que van a estar permanentemente discutiendo, tratando de controlar el uno al otro en vez de someterse el uno al otro, por amor. El Señor ordena a los matrimonios cristianos, en Efesios 5:21, les dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios. Es una actitud que emana del amor, del respeto, de la obediencia a Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Y los maridos, amad a vuestras mujeres, para que el sometimiento mutuo sea agradable. La obediencia es una respuesta al amor. Para desarrollar un compromiso de esta naturaleza, es de vital importancia que el temor de Dios habite en el corazón de los cónyuges. De lo contrario, es imposible. ¿Cómo se va a lograr? Gracias a la presencia de Dios en el corazón, gracias a la presencia del Espíritu Santo en el corazón de ambos cónyuges, es posible lograr la sumisión y lograr la humildad que es tan necesaria para que la relación de pareja trabaje y funcione. Mis amigos y amigas, es posible vivir en obediencia y sujeción. Si el amor de Dios reina en el corazón de ambos, es posible. Si el amor de Dios reina en el corazón de ambos, es posible. Por eso es que es tan importante lo que vimos anoche. ¿Recuerdan lo que estudiamos el día de noche en el seminario? Vimos
la vida de oración de un matrimonio. La importancia que tiene la oración en el matrimonio como un factor determinante de la satisfacción matrimonial. La oración predispone el corazón a la humildad, al sometimiento. Una cosa está combinada con la otra. La obediencia lo es todo en todo. La obediencia es de vital importancia y siempre será premiada. Dios premia a sus hijas e hijos obedientes. La obediencia siempre será premiada. Tal es el caso del patriarca Abraham. Elena de White, en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, página 133, da unas descripciones muy interesantes de cómo Dios percibió la obediencia de Abraham. La obediencia es fruto de la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Él escuchó la voz de Dios, entendió el llamado de Dios y obedeció por fe, obedeció a la fe. No sabía a dónde iba, pero confió en el propósito que Dios tenía para él y se dejó conducir por Dios. Entonces la obediencia es fruto de la fe. Donde hay fe genuina, hay obediencia. Y mientras más fe, más obediencia. La obediencia por amor es incondicional. La obediencia incondicional de Abraham, dice el mismo libro Patriarcas y Profetas, página 105. La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe de toda la Sagrada Escritura. Para él, para Abraham, la fe era la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. La obediencia emana de la fe. Dios recompensa la obediencia, premia a los obedientes. Dice Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esa es una promesa para ti que me escuchas y que me ves. Esa es una promesa para ti, está en la Biblia. Y la Biblia es el libro de todos. Es una promesa que tú tienes que apropiártela. Acontecerá que si oyeres atentamente, ¿cómo debemos oír la palabra de Dios? Atentamente. La voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Quieres ser bendecida por Dios en tu hogar y en tu matrimonio? ¿Quieres ser bendecido por Dios en tu hogar y en tu matrimonio? Entonces oye atentamente la voz de Jehová tu Dios y obedece todos sus mandamientos. La obediencia a Dios no es una opción, no es opcional. Si voy a obedecer a Dios, no lo voy a obedecer. Moisés mandó a las familias de Israel que obedecieran la palabra de Dios también. Los líderes religiosos hicieron llamados fervientes y radicales al pueblo de Dios para que obedecieran los mandamientos. Moisés mandó a las familias. ¿Qué les dijo en Deuteronomio 32:46? Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Hay personas que piensan que la ley de Dios caducó y que no está en vigencia y que era un asunto del pasado. Permítanme decirles lo siguiente. El mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, no ha pasado de moda. No era para el pasado. Es un mandamiento que se aplica al presente. Es un mandato de Dios a los hijos. El mandamiento que dice, no robarás, no es un mandato del pasado, que ya pasó de moda. No, está diciendo,
que no hay que robar en el presente. No cometerás adulterio, no es que el adulterio es un asunto del pasado. No, no cometerás adulterio en tu matrimonio en el presente. Los mandamientos no han caducado ni han pasado de moda, están presentes. La obediencia y el éxito van de la mano. Fíjense ustedes qué interesante. Todos queremos tener un matrimonio en el cual disfrutemos de la satisfacción matrimonial, valga la redundancia. Pero para lograrlo, la obediencia y el éxito van de la mano. ¿Por qué digo esto? Fíjense lo que dice a continuación. La obediencia juega un rol tan importante para alcanzar el éxito que Dios le dio un mensaje personal a Josué. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1, versículo 8. Generalmente estamos citando el versículo 9. Nos quedamos en Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nos quedamos con esa declaración de Josué. Pero el versículo 8 es clave y es determinante para el éxito. Porque Dios está diciéndonos que unidos a su sagrado libro, al libro de la ley, que unidos a sus mandamientos, en obediencia a sus mandamientos, prosperaremos y todo nos saldrá bien. ¿Será que las cosas nos salen mal y no nos van bien porque estamos desobedeciendo los mandamientos de Dios? ¿Será? Nunca, jamás se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Estamos meditando en el libro de Dios? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, cuando hagas esto, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios premia la obediencia, te recompensará. El amor y la gratitud producen obediencia. Cuando amamos y estamos agradecidos, el corazón desea y se somete con humildad, obedientemente. La obediencia a la palabra de Dios es una actitud que emana del amor y la gratitud. Así lo afirmó Jesús. Si me amáis, dijo él, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Y por qué habríamos de amar a Jesús? Por lo que hizo por nosotros. Porque dio su vida allí en la cruz del Calvario. Y gracias a que Él dio su vida en la cruz del Calvario, tenemos perdón de pecados todos los que creemos en Él y lo aceptamos como Salvador. Por la fe en Jesucristo tenemos vida y vida eterna. ¿Cómo no habríamos de amarlo? ¿Cómo no habríamos de obedecerlo? ¿Cómo no habríamos de escucharlo? Cuando Él dice, si me amáis por lo que hice, guarda mis mandamientos. El amor y la gratitud producen obediencia. La obediencia es una característica del amor cristiano. La obediencia es una característica del amor cristiano. Este consejo divino es aplicable también a la vida espiritual del matrimonio. La obediencia a Dios, basada en el amor, debe caracterizar la vida del matrimonio cristiano. Un matrimonio cristiano se caracteriza por el orden, por la obediencia. En el hogar hay obediencia, se implementa con amor, con firmeza, hay obediencia. La obediencia y la fe van de la mano. No podemos tener fe sin obediencia. No podemos obedecer sin la fe. Fe implícita en Dios, dice Brian Jones en su libro La Iglesia, la novia regia de Jesús, página 27. Brian Jones escribió, la fe implícita en Dios y obediencia a su palabra son las características distintivas de los hijos de Dios en todas las épocas. ¿Qué dos cosas?
fe en su palabra y obediencia a sus mandamientos. Esas son las características de una verdadera cristiana, de un verdadero cristiano, de un verdadero matrimonio cristiano. Sin fe no hay nada. Sin fe no hay obediencia. No podemos esperar obediencia de quien no tenga fe. Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre o una mujer prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. La fe y el amor invitan a la prudencia. Un matrimonio prudente no se aventurará a tomar decisiones radicales sin haber consultado primero si sus acciones están o no de acuerdo con la voluntad de Dios. Primero se conversa, luego se presenta el caso a Dios y luego se espera la respuesta. Y si la respuesta no es inmediata, entonces no hay respuesta inmediata, entonces nos mueve la fe. Por fe obedecemos y avanzamos. Y Dios se encargará. La lectura diaria de la Biblia, dijimos que es uno de los factores determinantes de la satisfacción matrimonial. Oír la voz de Dios cada mañana, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas. Oír la voz de Dios cada día debiera ser una experiencia normal para ambos cónyuges. Si entendemos que el matrimonio es de origen divino y su palabra es de origen divino, entonces lo que estamos construyendo es una empresa de origen divino y hay alguien que está tratando de destruir esta empresa de origen divino, que se llama matrimonio. Oír la voz de Dios cada día debiera ser una experiencia normal para ambos cónyuges. Porque, pregunta Jeremías, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y oyó su palabra? Jeremías capítulo 23, versículo 18. ¿Qué esposo estuvo en el secreto de Jehová y oyó su palabra? ¿Qué esposa estuvo en el secreto de Jehová y oyó su palabra? Algunos beneficios de la obediencia. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, la obediencia nos da el beneficio del perdón. El perdón, mis amados, es un elemento crucial para la sanidad de las heridas que suelen quedar en el corazón, especialmente después de una discusión que no fue bien manejada. Esas cosas, esos roces, esas asperezas, producto del carácter a veces, de la falta de humildad y otras cosas, producen heridas, se dicen palabras, actitudes, acciones que nunca se debieron decir. Pero la Biblia, la palabra de Dios, la ley de Dios nos enseña que cuando nos equivocamos debemos pedir perdón. Y la otra persona debe aceptar el perdón y darlo, dar el perdón. Algunos beneficios de la obediencia que el Señor nos manda a perdonar. En el Padre Nuestro lo dice, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros. Es un mandato de Dios. Si no perdonáis a los otros sus pecados, dijo el Señor, yo tampoco perdonaré los suyos. De manera que beneficios de la obediencia, el perdón. Lo aprendemos de la palabra de Dios. Algunos beneficios más de la obediencia. El beneficio del amor. La regla de oro debiera ser el fundamento de toda relación matrimonial, teniendo en cuenta siempre que el verdadero amor es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. El amor. Beneficio de la obediencia ahora, de obedecer la palabra de Dios, el amor, la regla de oro. Haz con los demás lo que tú quieres que los demás hagan contigo. Trata a los demás como tú quieres que los demás te traten a ti. Otro beneficio, el beneficio de la paz. Quien obedece la palabra de Dios recibe también la bendición de tener paz en su corazón y matrimonio. Entrará en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios, escribió el profeta Isaías, capítulo 57, versículo 2. Beneficio de la obediencia nos da paz. Qué lindo, hermano. Nos enseña a perdonar, nos da el fruto del amor, nos beneficia con la paz.
el beneficio del respeto. Algunos beneficios de la obediencia a la palabra de Dios. El respeto. El respeto mutuo es un elemento determinante en el nivel de satisfacción que puede alcanzar un matrimonio. Es tan importante. Como dice Covey en su libro Los 7 hábitos de las familias altamente efectivas, página 98. Es importante que ambas partes se sientan escuchados y que sus ideas sean tomadas en cuenta a la hora de hablar. Al hablar hay que escuchar y a veces escuchar más de lo que hablamos. Algunos beneficios de la obediencia, ya los vimos, el respeto. La palabra de Dios nos manda a ser respetuosos. Así que el respeto está íntimamente ligado al amor. La seguridad de saberse y sentirse respetado en la relación matrimonial creará un ambiente de satisfacción en el matrimonio, basado en la obediencia a Dios por amor. Cuidado, advertencia. Gary y Barbara Rosberg, en su libro, el gran libro sobre el matrimonio, escribieron: jamás caigas en el insulto. Esto causará un dolor más profundo. Si eso pasa, si eso sucede, inmediatamente tienes que reconocer tu falta de respeto y buscar la reconciliación. Toma el compromiso, haz contigo mismo el compromiso de que eso no volverá a suceder. Mis amados, esta frase la acuñé hace muchos años y la escribí en mi Biblia cuando me casé. Y es una frase que me ha ayudado en gran manera y siempre está en mi mente y quise compartirla con ustedes. El amor alcanzará la victoria donde el orgullo y la discusión sean impotentes. Cuando el orgullo y la discusión son impotentes, entonces el amor alcanzará la victoria. Porque el amor es paciente, el amor es sufrido, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo cree. El amor, cuando viene de Dios, nunca deja de ser. En Testimonios Selectos, tomo 3, página 241, Elena de White escribió: en la senda de la humilde obediencia hay seguridad y poder, consuelo y esperanza para cada matrimonio que camina con Dios. Mis amados, la obediencia a Dios aumenta la satisfacción matrimonial. Puedes probarlo. La obediencia a los mandamientos de Dios, de parte de ambos cónyuges, desarrollará la confianza, la unidad y el amor, generando una creciente satisfacción en su relación matrimonial. ¿Por qué? Porque la obediencia a la ley es el amor, escribió el apóstol San Pablo aquí en Romanos. Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 8, escribió: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Seamos obedientes a los mandamientos de Dios. Recibamos esos mandamientos en el corazón con gratitud. Mostrémosle a Dios y a Jesús que estamos agradecidos y por eso observamos sus 10 mandamientos. Dios los bendiga. Escuchemos este canto que nos habla de crear hogares santos de fe, de construir, que nos recuerda el día que hicimos la promesa sagrada de mantenernos fieles al voto matrimonial hasta que la muerte nos separe. Juntos podremos hacer
tener una palabra de oración para terminar. Querido Dios, gracias por tus santos mandamientos, que son un escudo para la relación matrimonial. Y en obedecerlos hay gran satisfacción para el matrimonio. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a todos aquellos parejas y matrimonios que están escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien.